Hija de los reyes católicos y primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón fue una reina muy querida por el pueblo inglés, pero su marido se divorció de ella porque no le dio el hijo que deseaba. Nacida en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares el 16 de diciembre de 1485, fue la menor de todos los hijos del rey Fernando I de Aragón y de la reina Isabel I de Castilla. Catalina tenía 3 años cuando fue prometida en matrimonio al príncipe Arturo, heredero del trono inglés. La niña recibió la educación que se le daba entonces a una futura reina. Fue educada en las Sagradas Órdenes, estudió Derecho Canónico y Civil, Aritmética, Literatura Clásica, Genealogía y Heráldica, Historia, Filosofía, Religión y Teología. Tuvo una crianza muy religiosa y desarrolló una fe que desempeñaría un gran papel en su etapa de madurez. Aprendió a hablar, leer y escribir en castellano y latín, además de hablar francés y griego. También fue instruida en habilidades domésticas como la cocina, la danza, el dibujo, el bordado, los buenos modales, hacer encaje, la música, la costura, el hilado y el tejido. A los 6 años contempló la toma de Granada en el año 1492. Allí se quedó a vivir con sus padres y se instaló más tarde en la cercana Santa Fe. Sus padres estaban tejiendo una red de alianzas matrimoniales en contra de Francia. Desde muy temprana edad se consideraba a Catalina como una esposa adecuada para Arturo, quien era príncipe de Gales y primero en la línea de sucesión al trono inglés. Las intenciones de los reyes católicos era aislar a Francia. Por lo tanto, Catalina fue prometida en matrimonio el 26 de marzo de 1489 con el príncipe Arturo de Gales, primogénito del rey Enrique VII de Inglaterra. Catalina sufrió mucho al abandonar la Alhambra, ya que había pasado en el Castillo Rojo su niñez y adolescencia. Cuando la infanta contaba 15 años, el 17 de agosto de 1501, su barco zarpó de La Coruña hacia Inglaterra, pero en el Golfo de Vizcaya se desarboló, por lo que debió fondear en el puerto de Laredo para iniciar nuevamente el viaje, el 27 de septiembre del mismo año. Después de un mes de navegación, Catalina llegó al puerto de Plymouth, donde fue recibida por el obispo de Bath en representación del príncipe Arturo. Ambos se conocieron el 4 de noviembre en Domersil, en Hampshire. Se sabe poco sobre las primeras impresiones que tuvieron el uno del otro, pero Arturo escribió una carta a sus suegros afirmando que sería un cariñoso y verdadero marido, y le dijo a sus padres que estaba inmensamente contento de contemplar la bonita cara de su novia. Su compromiso se dio a conocer cuando ambos tenían 8 y 7 años de edad. Supuestamente tenían contacto por medio de cartas en latín, pero ambos descubrieron que no se podían entender, dado que habían aprendido pronunciaciones del latín distintas. El 14 de noviembre de 1501, Catalina y para ella el desconocido y joven príncipe de Gales se casaron en la Catedral de San Pablo de Londres. Causó una gran impresión a su suegro el rey. Se había acordado una dote de 200.000 coronas y se pagó la mitad poco después de la boda. Una vez casados, Arturo fue enviado como príncipe de Gales al castillo de Ludlow, en Shropshire, para presidir el Consejo de Gales y marcas galesas, y fue acompañado por la ahora princesa de Gales. La pareja se instaló en Castle Lock. Unos pocos meses después, los dos se enfermaron, posiblemente del sudor inglés, que estaba arrasando la zona. El 2 de abril de 1502, el joven príncipe falleció y dejó a Catalina viuda. Según ella y las personas de su entorno, el matrimonio con el joven príncipe jamás se había consumado y por tanto ella era todavía virgen. Este punto resultaría el centro de una gran controversia años después. La muerte del heredero dejaba a Enrique VII con un doble problema. Por un lado, su segundo hijo, el futuro Enrique VIII, era todavía menor de edad, y por otro, si enviaba a Catalina de vuelta con su padre Fernando el Católico, debía restituir con ella la dote recibida. Mientras decidía qué hacer con su nuera, la princesa debió permanecer durante 7 años en Inglaterra, en los que ejerció como embajadora de su padre. Había recibido una educación tan buena que hablaba diversas lenguas y, según los cronistas de la época, era no solo culta, sino también inteligente para los asuntos de corte. En el año 1509, Enrique VII falleció y su hijo subió al trono. Una de sus prioridades era casarse cuanto antes y engendrar un heredero para garantizar la continuidad de la dinastía Tudor, por lo que se fijó en Catalina. A pesar de que el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano, había una excepción si el matrimonio no se había consumado. Enrique se basó en esto para sostener su derecho a casarse con ella, aunque años después usaría el argumento contrario como pretexto para divorciarse, afirmando que el matrimonio estaba maldito por ser indecente a los ojos de Dios.
Catalina tuvo 6 embarazos en 9 años, prueba de la importancia y urgencia que tenía para su marido la cuestión del heredero. Por desgracia para la reina, solo una de las criaturas sobrevivió hasta la edad adulta, una niña nacida en febrero de 1516, que décadas después reinaría con el nombre de María I. La falta de un heredero y la atracción que Enrique sentía por Ana Bolena, una dama de compañía de la reina, hicieron madurar en la mente del rey la idea de librarse de su esposa. Para ello necesitaba el permiso del Papa Clemente VII, que no estaba dispuesto a concedérselo. Catalina era tía del emperador Carlos V, que se había apoderado de Roma en el año 1527 y enemistarse con él habría puesto en peligro su futuro y tal vez su vida. A pesar de la insistencia de Enrique, el Papa optó por posponer su decisión lo máximo posible, prohibiendo al rey inglés que se volviera a casar hasta tener su permiso. Al final la jugada le salió muy cara, ya que condujo a la separación de Inglaterra de la Iglesia de Roma. En el año 1533, Enrique se casó con Ana Bolena y Catalina, despechada, fue relegada al estatus de princesa viuda de Gales por su anterior matrimonio con el príncipe Arturo. Anteriormente a todo esto hay que contar cómo fue la boda de Enrique y Catalina, ya que se casaron el 11 de junio del año 1509, 7 años tras la muerte de Arturo. Se casaron en una ceremonia privada en la iglesia de Greenwich cuando Catalina tenía 23 años, mientras que el rey solo le faltaban unos días para cumplir los 18. El 23 de junio se produjo la procesión tradicional a Westminster, que solía celebrarse el día anterior a la coronación de los reyes ingleses. Fue recibida por una gran multitud entusiasmada. Según la costumbre, los recién casados pasaron la noche antes de su coronación en la Torre de Londres. El 24 de junio de 1509, siendo también el día de pleno verano, Enrique VIII y Catalina fueron ungidos y coronados juntos por el arzobispo de Canterbury. Durante el mes siguiente, la reina se presentó al público inglés en muchas ocasiones sociales, causó una impresión excelente y fue muy bien recibida por el pueblo. A medida que Catalina envejecía, aumentó su dedicación religiosa, tanto como su interés en asuntos académicos. Continuó ampliando sus conocimientos, además de ocuparse del entrenamiento y la instrucción de su hija. La educación de las mujeres se puso de moda, debido en parte a la influencia de Catalina. También donó sumas de dinero considerables a varias universidades. Sin embargo, Enrique todavía consideraba un heredero varón como algo imprescindible. En 1520, el emperador Carlos V, sobrino de Catalina, realizó una visita de estado a Inglaterra y esta instó a Enrique que se aliara con él, en vez de con Francia. 2 años más tarde se declaró la guerra contra Francia y Carlos V fue recibido una vez más en Inglaterra, donde comenzaron los planes para prometerle matrimonio a la joven princesa María. Como comentábamos antes, en el año 1525, Enrique VIII se enamoró de Ana Bolena, una dama de compañía de la reina Catalina que era 9 años más joven que él, y empezó a cortejarla. Por esas fechas, Catalina ya no podía concebir hijos. Enrique empezó a creer que su matrimonio estaba mal y buscó confirmación en la Biblia, que interpretó como si afirmase que si un hombre se casa con la viuda de su hermano, el matrimonio sería estéril. Pronto, el único objeto absorbente del deseo de Enrique se convirtió en asegurar una declaración de nulidad. Catalina fue desafiante cuando se le sugirió que se retirara discretamente a un convento, diciendo que Dios nunca la llamó a un convento, y que era la verdadera y legítima esposa del rey. A Enrique no le quedó más remedio que encargarle este gran asunto al cardenal Thomas Wolsey, que hacía todo lo posible para asegurar una decisión a favor de Enrique. Incluso llegó hasta tal punto de convocar una corte eclesiástica en Inglaterra a la que asistieron Catalina y Enrique y en la cual presidía un representante del Papa. El 21 de junio de 1529 es donde Catalina pronuncia su célebre discurso. Se levanta y lentamente, con los ojos de todos fijos en ella, rodea la apretada fila de obispos, sube al trono del lado de la tribuna y se arrodilla a los pies de su marido. Con una profunda reverencia al rey y sin una mirada siquiera a los 2 legados o a los obispos que estaban reunidos, se dirigió lentamente hacia la puerta de la gran sala. Un espectador oyó que el gentil hombre de Catalina le decía tímidamente: «Mi señora, soy llamada de nuevo». Y en efecto, la tercera convocatoria formal del tribunal se estaba pronunciando desde los estrados. «No importa», dijo ella, «para mí este tribunal no es imparcial. No permaneceré aquí». Enrique se casó con Ana Bolena el 25 de enero de 1533, ya embarazada de la futura reina Isabel I. El arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declaró nulo el matrimonio del rey con Catalina.
Enrique VIII se separó de la obediencia a la Iglesia Católica de Roma en 1534 y se hizo reconocer como jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra. Cuando Enrique decidió buscar la declaración de nulidad a su matrimonio con Catalina, Juan Fischer se convirtió en el consejero más leal de la reina y en uno de sus partidarios principales. Juan asistió a la corte del enviado papal en nombre de ella y conmocionó a las personas presentes con la franqueza de su lenguaje y con la declaración de que, como Juan el Bautista, estaba dispuesto a morir para defender la indisolubilidad del matrimonio. Este hecho enfureció al rey, que redactó un largo discurso en latín dirigido a los legados en respuesta al discurso de Fischer. Hasta su muerte, Catalina seguiría refiriéndose a sí misma como la esposa legítima del rey y la única y verdadera reina de Inglaterra. Sus criados continuaron usando el título cuando se le dirigía. Enrique le privó el derecho a cualquier título salvo aquel de princesa viuda de Gales, en reconocimiento de su estatus como la viuda de su hermano. Catalina se instaló en el castillo del Moor en el invierno de 1531. En el año 1535 fue trasladada al castillo de Kimbolton, donde se confinó a un solo cuarto. No llevaba puesto más que el cilicio de la Orden de San Francisco y ayunaba continuamente. Se le permitían visitas ocasionales, pero le estaba prohibido ver a su hija María. También tenía prohibido comunicarse de forma escrita, pero sus partidarios llevaban discretamente las cartas de una a la otra. Enrique les ofreció mejor alojamiento y permiso para verse, si reconocían a Ana Bolena como la nueva reina. Ambas se negaron. En diciembre, María de Salinas, que había sido amiga de Catalina y viajado con ella desde España, se enteró de que Catalina estaba muy enferma y se dispuso a verla. María llegó a Kimbolton y prácticamente irrumpió en el castillo, inventando la excusa de que la carta dando licencia para su entrada estaba en camino y suplicando a los guardias que no echaran fuera a una mujer en una noche fría de invierno. María encontró a Catalina muy enferma. Acababa de cumplir 50 años, apenas podía acomodarse en la cama, mucho menos ponerse de pie. Había sido incapaz de comer o retener la comida durante varios días y un dolor de estómago había impedido que durmiera más de 2 horas en total durante las 6 noches anteriores. Las visitas y el cariño de María de Salinas le levantaron la moral e hicieron que mejorara su salud. Catalina empezó a comer y a retener la comida. Su salud continuó mejorando durante los días siguientes. El 6 de enero se acomodó en la cama, se arregló el pelo y se vistió la cabeza. No obstante, estaba preocupada de que no duraría hasta la luz del día y esperó hasta el amanecer para que su confesor, Jorge de Atequa, le diera la comunión. Después, Catalina se dedicó a rezar murmurando oraciones hasta que finalmente falleció poco antes de las 2 de la tarde del 7 de enero de 1536. El día del funeral de Catalina, Ana Bolena sufrió un aborto de un hijo varón. Entonces empezaron a aparecer rumores de que Catalina había sido envenenada por Enrique o Ana, o incluso por ambos, dado que Ana había amenazado con asesinar a Catalina y a María en varias ocasiones. Catalina fue sepultada en la Catedral de Peterborough con la ceremonia debida a una princesa de Gales viuda, no la correspondiente a una reina. Enrique no asistió al funeral y también prohibió que asistiera María. Todos los 29 de enero, aniversario de su entierro, tiene lugar un acto conmemorativo en la catedral.